Hi, this is Kevin Swiger with VPG Micromeasurements here in Wendell, North Carolina, and today I'm here with Miguel Bravo, who is our manager of our office in Spain. And what we're going to describe today is how to connect a strain gauge correctly. A strain gauge, being a resistor, of course, has two solder tabs. An obvious way to connect this into a Wheatstone bridge circuit would be to use two wires. But there are some problems with that, and a better way to do it is with a three-wire connection, and I'll let Miguel describe. Hola, buenos días, Kevin. Mi nombre, como dices, Miguel Ángel Bravo, soy el responsable de la oficina de España y Portugal de Micromeasurements y también de Centro y Sudamérica. Efectivamente, las bandas extensométricas se suministran con dos terminales, entonces es muy intuitivo que se deberían colocar dos hilos para realizar la conexión de las mismas al puente de Wheatstone. Pero nosotros desde Micromeasurements intentamos evitar siempre que sea posible que se hagan este tipo de instalaciones porque introducen una serie de problemas que bueno, pues vamos a intentar explicar. Aquí, como se ve, si nosotros tenemos una configuración de cuarto de puente, porque solamente hay una banda activa, las otras tres las pone el equipo, la instrumentación extensométrica. Si nosotros tenemos un cuarto de puente, las dos resistencias del cable estarían en la misma rama del puente de Wheatstone. Están en serie con la banda extensométrica y en la misma rama. Con lo cual, si nos vamos a la ecuación de equilibrio del puente de Wheatstone, que sería sencillamente la resistencia de la banda dividido por la R4 en este caso sería igual a la R2 dividido R3, pero en este caso la resistencia de la banda tiene además la resistencia del cable por un lado y la resistencia del cable de nuevo por otro lado, porque como digo las dos están en series en la misma rama, con lo cual el puente de Wheatstone no está en equilibrio. Ese es un primer efecto originado por el tener dos hilos conectados a la banda extensométrica. Aparte de este efecto, luego se nos puede añadir un efecto adicional, que es que se produzca un aumento de temperatura. Aquí lo hemos representado de esta manera. Si hay un aumento de temperatura, y volvemos a la ecuación de equilibrio del puente de Wheatstone, teníamos la resistencia de la banda, la resistencia de los cables, y ahora los cables, al fin y al cabo, también son una resistencia, con lo cual al aumentar la temperatura también varía su resistencia, con lo cual tendremos un incremento de la resistencia del cable por efecto de la temperatura y de nuevo otro incremento de la resistencia del cable por efecto de la temperatura porque tenemos dos cables en serie en la misma rama del puente de Wheatstone. Con lo cual de nuevo volvemos a la situación de desequilibrio del puente de Wheatstone que se suma a la que ya teníamos anteriormente. Como efecto negativo adicional, también nosotros, si vamos a lo que es la definición del factor de banda, de una banda extensométrica, el factor de banda, por definición, es la variación de resistencia dividido por la deformación, pero ¿cuál es la resistencia en este caso? Porque si nosotros tenemos la resistencia de la banda, pero tenemos en serie dos veces la resistencia del cable, con lo cual en realidad la ecuación del factor de banda se nos queda de forma que será el incremento de repartido por R más dos veces la resistencia del cable. Esto lo que está produciendo es un efecto de desensibilización de la señal por efecto de cable que será mucho mayor cuanto mayor sea esta longitud de cable. Si la longitud de cable es muy pequeñita, pues este efecto será menor, pero si la longitud de cable es muy grande, este efecto será mucho mayor y estaremos desensibilizando la señal, lo cual tiene un peligro muy intuitivo, y es que vamos a estar leyendo menos señal de la que en realidad se esté produciendo por efecto mecánico, por las cargas que estén aplicadas. Si por el contrario, como nosotros solemos aconsejar siempre desde Micromeasurements, hacemos montajes a tres hilos en cuarto de puente, pues ¿qué es lo que estamos obteniendo? Igual que antes, pues tenemos la resistencia del cable, la resistencia del cable y la resistencia del cable. Tenemos tres resistencias de cable. Pero ¿qué es lo que ocurre en este caso? Que en este caso la resistencia del cable, esta en concreto, está en esta rama del puente de Wheatstone en serie
con la banda, pero está en esta rama del puente de Wheatstone. Esta otra resistencia del cable ya está en esta otra rama del puente de Wheatstone, ya está en serie con la R4. Y esta última resistencia de cable no nos preocupa porque tiene una impedancia muy alta y la salida del puente tiene una impedancia muy alta, y entonces la resistencia del cable que hay aquí en serie con una impedancia tan alta se desprecia, no tiene ningún valor. High impedance, right? High impedance. Yes, alta impedancia, yes, eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Si nos vamos a la ecuación de equilibrio del puente de Wheatstone, pues tendríamos la resistencia de la banda más la resistencia del cable. Esta sería esta rama del puente de Wheatstone, dividido por la resistencia adyacente más la resistencia del cable, que también está en serie y está en esta otra rama del puente de Wheatstone. Como las resistencias del cable son las mismas, porque para eso tomamos nosotros la precaución de cortar los cables de igual longitud, pues tenemos que el puente de Wheatstone está en equilibrio, está balanceado, lo cual es mucho mejor. Con referencia a un posible incremento de la temperatura, pues volvemos a estar en una situación muy parecida. Seguiremos teniendo la resistencia de la banda, volviendo a la ecuación de equilibrio del puente de Wheatstone, tendremos esta resistencia de la banda, más la resistencia del cable, más, obviamente, un incremento de resistencia del cable por efecto térmico, al igual que nos ocurría antes con la de 2 hilos, sería esta, pero es que en la rama adyacente tendríamos exactamente lo mismo con la R4 en este caso, la resistencia de la R4 más la resistencia del cable más el incremento de la resistencia del cable por efecto térmico de esta de aquí. Como esta y esta van a ser las mismas, esta y esta van a ser las mismas, pues al final tenemos que seguimos estando en una situación de equilibrio del puente de Wheatstone. Y por último, volviendo al tema del factor de banda, aquí en realidad pues tendremos un incremento de R partido por R, pero aquí ya tenemos una R en una rama y una R de cable, quiero decir, en una rama, y una resistencia de cable en la otra, con lo cual eso al final se traduce en que la desensibilización que yo voy a tener del factor de banda en realidad es ser R más 2RL, como tenía anteriormente, 2 veces la resistencia de cable. En este caso, por el hecho de tener un montaje en cuarto de puente a 3 hilos y tener cada resistencia de cable en una rama diferente, se minimiza ese efecto de sensibilización y va a ser R más la resistencia del cable. No se elimina, con lo cual esto es una cosa que siempre hay que tener en cuenta, porque cuando la longitud de cable sea muy importante, esta resistencia lo puede ser también, con lo cual el factor de banda va a ser diferente y tendremos que tenerlo en cuenta en esas situaciones para corregir el factor de banda y eliminar los efectos de desensibilización por las longitudes de cable con las que estamos trabajando. Thank you, Miguel. Gracias. Very nice. Gracias a ti, Kevin.